una de las utopías urbanas más ambiciosas del siglo XX. A mis espaldas, el Congreso brasileño, uno de los monumentos arquitectónicos más famosos del siglo XX. Hace 40 años, en este sitio, no había absolutamente nada. Era un desierto. Hace 40 años que para la vida de las ciudades, a la manera como estamos acostumbrados en México, es apenas un parpadeo. La Ciudad de México tiene más de 600 años de haber sido fundada. Brasilia, el cerebro de Brasil, su capital política, es un experimento en ingeniería administrativa, política y urbana que no tiene precedentes en el siglo XX. Brasil es el único país en la historia que ha seleccionado deliberadamente, en base a factores científicos, técnicos, económicos y geológicos, la ubicación de su capital. Durante cientos de años, el desarrollo de Brasil estuvo basado en la costa atlántica, esta inmensa nación. Pero en los años 50, en un acto de voluntad política, en un acto de autoridad, la presidencia brasileña decidió mudar la capital política del país a 1000 kilómetros de la costa para unir el litoral con el interior, el norte con el sur. Una utopía urbana que, criticada, debatida, analizada, ha funcionado para el siglo XX. La construcción de Brasilia se inicia en 1956. El propósito fundamental es modificar la mirada tradicional de Brasil en dirección a Europa, para ver hacia adentro e imponer en un acto de gran audacia política un mecanismo permanente de colonización de los vastos territorios inexplotados del interior. La nueva ciudad pretende dar borrón y cuenta nueva respecto a la ineficiencia de la burocracia instalada en Río de Janeiro. De un solo golpe se busca dotar al país de una nueva mentalidad y, en consecuencia, de una nueva identidad nacional. Vista así, Brasilia cumpliría a un tiempo dos objetivos: ser motor y símbolo de la modernización brasileña. Se prometían 50 años de progreso en 5. Lo mejor de la técnica y la inteligencia de Brasil se dio a la tarea de identificar el sitio más apropiado. Luego de 7 años de trabajo, en 1953 se decidió por una meseta, el Planalto, a 1000 kilómetros de Río de Janeiro y otros tantos de Sao Paulo, meseta enmarcada por las cuencas de los ríos San Francisco, de la Plata y el Amazonas. Se encontraron buenas condiciones de clima y de estabilidad geológica. La pendiente permitía el drenaje natural para evitar inundaciones y la geología prometía ausencia total de temblores. El suelo era bueno para la agricultura y la ganadería, lo que permitiría alimentar a una población de 500.000 de habitantes que vivirían en la nueva metrópolis al final del siglo XX. El gasto se pagaría parcialmente con el superávit del Sistema Federal de Pensiones y el resto con el progreso mismo. Brasilia, como centro de una especie de rueda de bicicleta, quedaría conectada con carreteras al resto del país y se agregarían al desarrollo 2 millones de kilómetros cuadrados, una extensión tan grande como la República Mexicana. La historia registra 3 nombres en el desarrollo de la ciudad de Brasilia. El impulso político lo dio el presidente Juscelino Kubitschek. El plan maestro de la ciudad, que semeja la sombra de un pájaro sobre la tierra, lo dio Lúcio Costa. Y la arquitectura, como por ejemplo en el Palacio de Planalto, que es la casa presidencial aquí en Brasil, la dio Oscar Niemeyer, un arquitecto que declaró que no le atrae el ángulo recto. Me gusta la curva, libre, sensual. En septiembre de 1956 se convocó al concurso para el plan piloto de la nueva capital, resultando vencedor Lúcio Costa, director de la Academia de Bellas Artes. La idea de Costa se basa en el esquema más antiguo que se conoce, la cruz. En lo que simularía el fuselaje de un avión, de la cabina a la cola, están dispuestos los edificios de los 3 poderes, la catedral, los ministerios, los edificios comerciales, los sectores de diversión y de cultura, los hoteles, la gran torre de la televisión, la zona de los cuarteles y la estación del tren. En las salas están colocados los barrios residenciales que aparecen como una sucesión de cuadrángulos, en los que se incluyen, además de los edificios para vivienda, una escuela elemental, una capilla y un mercado. A la agrupación de barrios se le denomina supercuadra. En la sala se construyen también las embajadas, los campos de golf, la ciudad universitaria y el club de yates, todo en perfecto orden. Ciudad de vialidades y pasos a desnivel,
Ciudad sin semáforos, con los cementerios en la periferia, para que los cortejos fúnebres no recuerden el tránsito inevitable y final. De punta a punta, el eje central tiene 10 kilómetros de longitud. La extensión de cada una de las alas, 4 kilómetros. Esa es la huella urbana original. Brasilia se levanta como el espejo de una sociedad que busca cambiarse a sí misma mediante el rediseño de su imagen urbana. Se trata nada menos de crear una utopía social a través de la arquitectura. Oscar Niemeyer recibió carta blanca para trasladar a Brasilia la última expresión del modernismo internacional. La Plaza de los Tres Poderes fue llamada por Lúcio Costa el Versalles del pueblo. Dijo Niemeyer: es extraño el poder de la belleza, nos hace olvidar tanta injusticia. El Palacio de la Alborada, residencia oficial del presidente, es la obra maestra de Niemeyer. Es la arquitectura de la punta de la pirámide, aislado de los ejes administrativos y residenciales. Un aislamiento en el espacio y en la escala sociopolítica que parece decir: el que manda vive aquí, aquí radica el supremo. Lejos están las clases trabajadoras que construyeron y sostienen la ciudad. En Brasilia los palacios están lejos de las calderas y de los galeotes. Líneas simples, invertidas, curvas, rectas, rectángulos, cóncavos, convexos, contrastan con el conjunto de 17 edificios repetidos en forma idéntica para albergar a los ministerios. La catedral es un edificio notable. La estructura es el edificio mismo, pero con un chispazo de genio. Para entrar, el peregrino debe transitar por un túnel oscuro que culmina con un golpe de luz que lo baña con una suerte de bálsamo divino. Se cubre un itinerario semejante al del creyente que debe abrirse paso en la oscuridad hasta alcanzar la luminosidad de la redención y la salvación. En Brasilia, no solamente una utopía urbana, sino a través de la arquitectura, una utopía espiritual. La utopía frente a la realidad. De eso hablaremos enseguida. A mediados del siglo XVIII, el arquitecto francés Pierre L'Enfant diseñó una ciudad que se desenvuelve sobre dos ejes que se cruzan perpendicularmente, formando ángulos rectos. Esa ciudad se llama Washington. A mediados del siglo XX, el arquitecto brasileño Lúcio Costa desarrolló una ciudad que se desenvuelve sobre dos ejes que se cruzan perpendicularmente. Esa ciudad se llama Brasilia. Es el mismo mecanismo operativo. Todos los ministerios de la burocracia brasileña, 17 en total, están ubicados sobre este eje en la ciudad de Brasilia. Una cierta nobleza de intención quería Lúcio Costa para esta ciudad, y lo ha obtenido. El arquitecto de la ciudad, Oscar Niemeyer, buscaba una ciudad eficiente, ordenada y acogedora. Pudo haber sido eficiente, puede haber sido ordenada, pero acogedora, usted juzgue. El modelo urbanístico de Brasilia ha sido notablemente criticado. 50.000 trabajadores laboraron día y noche para construir esta ciudad en alrededor de 3 años. Y de inmediato se crearon dos ciudades. La ciudad monumental, cuyo centro y cuyo eje es este, y una ciudad de trabajadores, una especie de favela, una ciudad casi perdida, donde fueron a vivir los albañiles y los trabajadores que hicieron con sus manos esta ciudad. Con tan solo alejarse unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad monumental, el paisaje se vuelve monocromático. Un polvo de tierra colorada lo cubre todo. Se introduce por las narices, oculta los poros, se deposita debajo de las uñas. Las ciudades satélites de Brasilia, que no son otra cosa que suburbios separados deliberadamente de la ciudad administrativa, las ciudades satélites interrumpen la monotonía del paisaje. Núcleo Bandeirantes es el nombre del asentamiento que formaron los albañiles y obreros que llegaron de todos lados en los años 50 para levantar Brasilia. Este núcleo fue el origen de un cinturón de miseria que envuelve a la ciudad monumental. Planificada para albergar 500.000 de habitantes en el año 2000, ahora viven aquí 3 millones de personas. La operación de cualquier ciudad requiere de plomeros, carpinteros, veladores, policías, maestros, veterinarios, jardineros, enfermeras, choferes y operarios de toda clase.
Ellos no entraron en los cálculos de los planificadores de Brasilia, pero sin ellos, la ciudad no podría funcionar. Estamos en Taguantinha, Tierra Amarilla, un suburbio de clase media. Hoy es la ciudad de mayor crecimiento en Brasil. Alberga la Universidad Católica con una matrícula de 15.000 estudiantes. Grandes centros comerciales conforman núcleos de actividad. Y la población sigue creciendo. Los miserables invaden tierras que fueron separadas como reserva ecológica y en ellas instalan sus cartones. De ahí surge mano de obra para sostener, por ejemplo, una próspera industria de exportación de caballos de paso fino a los países árabes y caballerangos y estableros para el Club de Salto de Brasilia, de donde han surgido jinetes de categoría olímpica. En la ciudad monumental es difícil distinguir una manzana, una cuadra de la otra. En las ciudades satélites la toponimia es alucinante. Los nombres de las calles parecen ser un enigma envuelto en una clave. Si bien Brasilia nos transporta una suerte de futuro y de ficción urbanos, a 10 kilómetros de distancia, Taguantinha nos devuelve con un golpe seco a la realidad real. La primera construcción que se hizo en el desierto, que ahora ocupa Brasilia y sus alrededores, es precisamente esta pequeña casa de tablas de madera, que no tendría mayor importancia si no fuera porque durante muchos meses el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, residió aquí, fue el primer palacio presidencial en Brasilia, y lo ocupó el presidente Kubitschek para asegurarse personalmente de que las obras avanzaran como debiera ser. Qué contraste con el Palacio de Planalto, desde donde ahora se manejan los destinos de Brasil. Sin embargo, para cientos de miles de habitantes de Brasil, la vida sigue siendo parecida a esta: tablas y barracas. Con el paso del tiempo se ha ido creando una mitología heroica respecto a la construcción de Brasilia. Los dos presidentes responsables del trabajo, Getúlio Vargas y más tarde Juscelino Kubitschek, ambos son los políticos más populares del siglo XX en Brasil. A sus 93 años de edad, Oscar Niemeyer se ha vuelto un mito, una leyenda en la arquitectura de nuestro siglo. Una escuela de la poesía brasileña, el concretismo, ha surgido desde Brasilia, con la expresión de decenas de poetas cuyas obras se han reunido en antologías. La historia de la ciudad ocupa varios volúmenes. Una prensa activa y crítica se ocupa de los asuntos cotidianos. Se ha desarrollado un movimiento ecológico militante que busca defender el entorno de la planicie, amenazado por el crecimiento acelerado. Con todo, Brasilia es una utopía aislada del resto de Brasil. Está lejos de todo. No existen vuelos internacionales que la comuniquen directamente con ciudad alguna del extranjero. En una nación abrumadoramente católica, han proliferado en Brasilia las iglesias evangélicas y los centros espiritistas. La Catedral de Brasilia es emblemática de la altura de miras, del sueño de los brasileños de trascender a su entorno geográfico. La idea de reubicar la capital de Brasil, pasarla de la bahía de Guanabara en Río de Janeiro al interior de Brasil, es tan antigua como el siglo mismo. En 1948 se funda la primera comisión para la mudanza de la ciudad. 12 años después, en el 56, se inicia la construcción de Brasilia y en 1960 todo el poder político federal de Brasil se traslada a Brasilia. Es el triunfo y el final, es el rompimiento de la planeación urbana integral. Aquí se descubrió que se pueden planear las avenidas, las calles, las vialidades, el agua, el drenaje, la electricidad. Pero lo que no se puede planificar es a las personas, no se puede planificar la actividad humana, no se puede evitar que en la ciudad más tecnificada del mundo en materia de su planeación existan personas que buscan otra oportunidad, además de las que potencialmente pueden encontrar. Los vendedores ambulantes son una demostración de que Brasilia no pudo planificar todo, no pudo planificar al hombre, a su actividad y a su aspiración. Brasilia, una de las más ambiciosas utopías urbanas del siglo XX. La belleza de las formas, la nobleza de la intención se estrellan con la realidad del aislamiento, del cordón de miseria que la estrangula, del aburrimiento, de la regimentación por clases y por barrios. Brasilia, ciudad de la ambición y del poder y de sus vasallos.